Se acabaron los juegos, porque mientras la OTAN gasta sin control, apuntando con el dedo histérico a China, el dragón despliega una estrategia demoledora, precisión diplomática, sensatez económica y una artillería militar que corta la electricidad de un país entero sin disparar una sola bala. En lugar de caer en la trampa bélica de la OTAN, China tiene un plan. Veamos de qué se trata la siguiente noticia. Golpe en el Atlántico Norte. China ha lanzado un fuetazo a la OTAN. La diplomacia internacional ha quedado en shock tras la advertencia pública del embajador chino Xiao Qian, quien acusó a la alianza de fabricar la narrativa de la amenaza china, solo para justificar un gasto militar sin precedentes. El 55% del presupuesto militar mundial se concentra hoy en manos de la OTAN. Pero el mensaje va más allá de lo retórico. Por primera vez, medios estatales chinos han revelado la existencia de un asesino oscuro, un misil capaz de dejar ciudades enteras sin electricidad en minutos, empleando tecnología de filamentos de carbono que podría inutilizar infraestructuras militares en 10.000 metros cuadrados. ¿Es una advertencia para Occidente? ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Para ello le damos la bienvenida a nuestra compañera Nancy Vargas. Nancy, ¿cómo estás hoy? Hola Mirelvi, saludos para ti, saludos para los usuarios que nos acompañan. Bueno, vemos un capítulo más de estas complejas, cómo se ha ido complejizando las relaciones entre la OTAN y China, entendiendo esta carrera en la que anda la OTAN en contra de China, de Rusia, de Irán. Entonces le sale al paso China con unas declaraciones bien contundentes y que ponen las cosas en su lugar, que le dicen tal cual las cosas como son, porque en efecto hay una retórica antirrusa, antichina, que lo que esconde es la necesidad de aumentar el gasto militar y entonces bajo, como bien dice China, bajo una retórica o una construcción al respecto de una expansión rusa y china, entonces ellos quieren justificar este aumento gigantesco de los presupuestos militares en momentos además donde para Europa es incluso complejo, ¿no? Genera todo un debate a lo interno de cada uno de los países el hecho de que tú aumentes el presupuesto militar, mientras entonces en términos sociales, en términos generales, hay una decaída, incluso casos como por ejemplo el de Alemania, ¿no? Donde ha habido retrocesos en términos económicos, entonces ahora resulta que hay que virar y hay que sumarle más numeritos al presupuesto militar. Entonces, interesante de las declaraciones chinas esto, pues coloca las cosas en contexto, a pesar de que la diplomacia china siempre es muy sutil, muy delicada, aquí pusieron todo en su sitio, decía cosas como al exagerar las tensiones internacionales y regionales y difamar el normal desarrollo militar de China, estos países no buscan más que excusas para aumentar drásticamente su gasto militar, incluso sobrepasando arbitrariamente su ámbito geográfico y su mandato. Eso es dentro de las cosas que dijo el representante chino y que pone muy en su lugar lo que está sucediendo en este momento en contexto, porque en efecto se intenta, con esta retórica antirrusa y antichina, se intenta justificar simplemente un aumento exabrupto de los presupuestos militares de todos los países de la OTAN. Sí, es correcto. La OTAN está desatada y desatada por, bueno, un señor que ha apostado todo por aumentar el gasto militar y es Donald Trump, ¿no? Entonces, bajo la excusa de una amenaza directa de China, de Rusia, de Irán, los países miembros de la OTAN, bueno, lanzan entonces ahora una nueva orgía de gasto militar
disparando entonces el presupuesto al 5% del PIB, como que si el mundo estuviera, Nancy, al borde de una, no sé, invasión marciana. Entonces tienen que, bueno, gastar 5% del PIB cada uno de los miembros de la alianza para gasto militar. Y por supuesto, China no se queda callada, hace la advertencia correspondiente porque, Nancy, esto es una advertencia dirigida al mundo entero, a abrir los ojos. ¿Por qué? Porque, bueno, el propio embajador lo dijo claro, no caigan en la exagerada retórica de la OTAN. Y esto tiene que ver precisamente con esa supuesta amenaza que está vendiendo Donald Trump, que bueno, que China, que Rusia, que Irán son los monstruos, son los malos de la película y que hay que, bueno, armarse hasta los dientes para defenderse de estos tres países. Entonces, incluso han llamado a más sanciones, a jugadas a escondidillas, ¿no? Para tratar de llevar un enfrentamiento a como dé lugar. Entonces, mientras la OTAN anda en esos discursos de la Guerra Fría, ¿no? Recordarán ustedes, el bloque euroasiático se está preparando. Rusia, China se están preparando. Porque no hay nada que justifique, Nancy, el aumento de este gasto militar. A menos que la OTAN esté, bueno, directamente aceptando que se quiere ir a una guerra directa con los rusos y los chinos. La única manera, ¿no? Porque esa retórica que quiere vender Donald Trump, que ellos son los malos y que, bueno, hay que defenderse, no lo dijo el primer ministro británico, es que tienen hasta el mismo discursito. Todos tienen el mismo discursito. Hay que tenerle miedo a China, hay que tenerle miedo a Rusia, hay que tenerle miedo a Irán, porque ellos son los malos que nos quieren eliminar. Cuando es todo lo contrario. Cuando estos tres países en particular tienen un accionar defensivo, no de ataque. Y lo vimos con Irán. Irán, aún estando bajo las amenazas más extremas, jamás atacó. Hasta que Israel lo hizo. Y cuando Israel violó su suelo, entonces allí Irán accionó. Porque estos países en particular tienen la premisa militar defensiva, no ofensiva de atacar. Si violas mi territorio, si me atacas, pues yo te ataco. De lo contrario, nos vamos a la diplomacia, nos vamos a la conversación, nos vamos al diálogo. ¿Cuántas veces China no lo ha hecho? ¿Cuántas veces Rusia no lo ha hecho? Pero quieren vender a como de lugar que los chinos son una amenaza extrema. Incluso, Nancy, esto hay que verlo mucho más allá del tema militar, porque hay que verlo desde lo geopolítico, desde lo económico. Donald Trump no tiene una guerra económica directa contra China y no hubo una guerra arancelaria y Donald Trump se estaba justificando de imponerle aranceles al mundo entero porque tiene una guerra con los chinos. Bueno, las propias autoridades de China lo dicen claro. Donald Trump ha conseguido acuerdos a costilla de la guerra que tiene con China y los aranceles. ¿Por qué? Porque ya hay países que ya están comenzando a aceptar las condiciones de Donald Trump, Nancy. Sí, así es. Entonces está consiguiendo Donald Trump con la excusa barata de que no, por los culpa de los chinos, está consiguiendo este tipo de acuerdos. Entonces, nadie se come el cuento a estas alturas de que los malos son los chinos, los rusos, y que el gasto militar es para poder ellos defenderse. No, todo lo contrario. Esto va apuntando es más a unas estrategias
de llevar al mundo a conflictos, porque sí, Nancy. Sí, sin lugar a dudas. Y fíjate que un dato importante, ¿no? Para 2024, los miembros de la Alianza Atlántica representaron el 55% del gasto militar en el mundo. Entonces, ojo, 2024, no había este compromiso de todo el mundo del 5%. O sea, imagínate cómo será el cierre de este año, ¿no? Si el año pasado representaron el 55% del gasto militar del mundo entero, ¿cuánto será este 2025? En momentos donde, por ejemplo, el caso de Europa y digamos, en el caso de Estados Unidos, pues requiere, las condiciones económicas requieren que los gobiernos, oye, le metan el pecho, pero no solamente el pecho, sino recursos también para solventar cosas, para echar a andar máquinas que quedaron a medias, por ejemplo, Alemania, ¿no? Pero entonces hay una carrera por aumentar los gastos militares y esto es precisamente a donde apunta China con este discurso. Denunciaron además que detrás de la supuesta amenaza china, lo que se esconde realmente es el deseo de ciertos países de mantener una hegemonía. Pero además de esto, por otro lado también China hablaba de la relación con Australia. Indicó que que los Estados miembros de la OTAN están buscando meter en este saco también a Australia, incrementando su gasto militar y entonces ellos atribuyen esto, por supuesto, a meterlo también en esta misma lógica de meterse con China. China, por su lado, aboga y le recuerda que, bueno, que ellos son socios económicos, que son socios comerciales, a pesar de las diferencias, y que nunca se deben socavar los lazos de amistad que existen entre ambos países. Concretamente, y cito, dijo, China y Australia son amigos, no enemigos, que es precisamente la visión que quiere instalar la OTAN, ¿no? Se ha venido instalando una visión de amigo-enemigo con el caso de Rusia, con el caso de China. Entonces ellos dicen, China y Australia son amigos, no enemigos. Esto nunca debe cuestionarse. China siempre ha fomentado la amistad y la cooperación bilateral con la mayor sinceridad y paciencia. Esperemos que Australia colabore con nosotros en la misma dirección. Esto previendo por dónde ya se están moviendo las aguas y qué es lo que han venido haciendo desde la OTAN, que no es distinto a lo que han venido haciendo con el caso de Rusia, hasta llegar al extremo que tenemos en la actualidad, que prácticamente los países de Europa ven a Rusia como que, bueno, los va a invadir el día de mañana. Esa es la lógica, y al lado de la frontera tienen al demonio. O sea, una lógica totalmente traída de los cabellos. Y entonces, claro, China ya ve esto en el camino y le habla sinceramente a Australia desde las realidades. Pues al final, China se ha convertido en un socio comercial muy importante para todos los países. Eso es innegable. Además, desde la cooperación, desde el respeto. ¿Quién puede decir que eso no es así? A diferencia de los casos como, por ejemplo, de la OTAN, de Estados Unidos, que tiene unas relaciones que son absolutamente irrespetuosas y desde la simetría total. Entonces, China todavía, con toda su diplomacia, bueno, aboga esto y le habla directamente a Australia. Esperemos que esto tenga oídos, porque si no, van a ir metiendo a todos los países en unas lógicas que son absolutamente destructivas, y si no, que lo diga Europa. Así es. Y bueno, y por lo que se ha visto y los movimientos que se han visto de Donald Trump, ahora con los sueños húmedos de armar hasta los dientes a Taiwán, cosa que no va a llevar a nada bueno, porque ya sabemos cuál es la posición china. O sea, una sola China. Aquí Xi Jinping no va a aceptar otra cosa. Y meterse con Taiwán va a ser una invitación directa a una guerra, ¿no? Entonces, parece ser que este señor Donald Trump, lo que vendió de Pacífico, pues nada que ver, ya lo dejó muy en el olvido este señor. Y bueno, entendiendo China todo esto, sí, tiene una estricta apuesta a lo diplomático, pero a la par, el crecimiento militar de China es innegable.
y esto va también ligado al crecimiento tecnológico militar, que son dos cosas que a estos señores que tenemos en pantalla le ponen los pelos de punta. ¿Por qué? Porque, bueno, Nancy salió China, casualmente, aunque bueno, en la geopolítica no hay nada casual, ¿no? Con toda esta retórica en el ambiente, con la reunión que se dio con estos señores en La Haya, y por el otro lado, China también se reunió, por allí Nancy nos va a contar también con quién se reunió China, sale una nueva arma que los propios chinos presentan, ¿no? Que parece que fuera un hecho aislado, pero no, señores, no es nada aislado. Porque los chinos presentan esto que está aquí, y esta arma es un arma que apuesta a la disuasión, porque es una arma de nueva generación disruptiva que redefine el concepto de guerra. Un misil con ojiva de grafito, conocido como el asesino oscuro, diseñado para desactivar las redes eléctricas enteras en un área de 10.000 metros cuadrados, sin víctimas, sin destrucción colateral, sin bombardeo ciego. Es decir, un arma que no la van a ver venir, pero un arma que va a hacer un daño catastrófico en las redes eléctricas del país al cual vayan a atacar. Y esto manda un mensaje, señores. Esto manda un mensaje clarito para esta gente de la OTAN que se está poniendo a inventar. Porque, si bien es cierto, China es muy reservada con su tecnología militar, soltaron esta perla, Nancy, en este preciso momento donde estos señores están, bueno, vendiendo a China como el mal del mundo y que por eso hay que armarse hasta los dientes. Bueno, China sí usa sus palabras, el embajador salió, expuso toda la situación, denunció, pero le lanzaron esta perlita allí. Una muestra, una pequeñísima muestra de la tecnología militar que tiene escondida China. Claro, es que, ¿qué más vas a hacer? En un contexto donde todo el mundo se esté yendo contra ti, pues tú tienes que empezar a mostrar tus cartas, ¿no? Además con discursos que están escalando rápidamente. Lo cierto es que mientras esto sucedía, mientras se presenta esto, también hay otros frentes que se van moviendo. Y es que así como a la par se reunía la OTAN, también se reunían en China los ministros de defensa de Rusia, China, Irán, todo el eje al que ellos le tienen miedo y le tienen pánico. De hecho, incluso la prensa occidental lo empezó a calificar como la cumbre anti-OTAN, ¿no? En un contexto donde, por supuesto, cada quien tiene que ir mostrando músculo, ¿no? Son bloques que pensábamos que el belicismo y que la posibilidad de que se fueran contra alguno de los países era un chiste o era quizás discurso, pero bueno, lo hemos visto, ¿no? Concretamente, todo lo que se ha desatado con respecto a Rusia, la afrenta directa que se generó contra Irán. Irán estuvo 12 días envuelto en un conflicto que no inició Irán, que inició Israel. Entonces, en un contexto tan convulso como este, evidentemente los bloques tienen que empezar a organizarse y eso es lo que están haciendo China, Rusia, Irán, y no en vano, o sea, no lo hacen porque sí, pues porque les provocó, sino simplemente son bloques que tienen que empezar a organizarse en un contexto convulso, en un contexto de aumento de gastos militares importantes, donde además el discurso del aumento de gastos militares no ve para los lados. Recordemos todo lo que se le vino encima a España por tener la idea de oponerse a este aumento
Recordemos que incluso Pedro Sánchez tuvo que justificarlo. De hecho, él dio unas justificaciones válidas, ¿no? Porque incluso Pedro Sánchez decía que luego de un análisis que había hecho el propio Ministerio de Defensa, se habían dado cuenta, habían llegado a las conclusiones, sacando cuentas, etcétera, que no era necesario aumentar, que el aumento era el que iban a realizar, que creo que fue, que terminó quedando en 2,1%, si mal no recuerdo. Sí. Él decía en ese contexto que el aumento que requería, de acuerdo a las demandas que se habían generado, era ese. Bueno, y le cayó el mundo entero encima. Donald Trump lo acusó, lo llamó, le dijo que iba a sufrir las consecuencias en términos comerciales. Entonces, en un contexto como este, por supuesto que a bloques como el de Rusia, a países como Rusia, China, Irán, por supuesto que les toca organizarse, y eso es precisamente lo que están haciendo, y por eso se genera esta cumbre de los ministros de defensa de estos países en China, a la par de la OTAN. Evidentemente, todo esto, claro que también es un claro mensaje, forma parte de una guerra de mensajes también, cada quien tiene que ir empezando a mostrar músculo en un contexto donde las condiciones no son las mejores, donde el belicismo está en aumento, donde los discursos belicistas están en aumento, y vaya que tenemos como ejemplo a Europa, ¿no? Que cada día parecen más increíbles. Cuando tú crees que los discursos no pueden ir peor, pues entonces aparece alguno de estos voceros diciendo que va a enviar tropas y que va a aumentar su presupuesto y que va a hacer cantidad de cosas. Entonces, claro, en un contexto como este, pues no podemos culpar a Rusia, a China, a Irán por empezar a organizarse en este sentido, ¿no, Mirelvi? Sí, correcto. Es que tú lo ves cuando ves la gran industria militar rusa, china, que están fabricando cualquier cantidad de armas, Nancy. Fíjate que China está desarrollando ahorita en dos niveles, porque está desarrollando herramientas y armas de contención para priorizar precisamente su doctrina de la defensa de su territorio, y por el otro lado están creando misiles hipersónicos para neutralizar amenazas y destruir amenazas. Entonces, cuando nosotros vemos a los chinos con estas dos variantes, uno dice, oye, están tomándose muy en serio lo del aumento del gasto militar de la OTAN, porque es una amenaza en sí misma, porque para ellos es una amenaza en sí misma. Y cuando hablamos de armas de contención, son armas como estas, novedosas, con tecnología que apuntan a hacerle un gran daño de infraestructura eléctrica a cualquier país, pero que no deja daños a civiles ni a infraestructura civil. Esto es lo que sería un arma bélica de contención. Pero por el otro lado, también los chinos están creando misiles hipersónicos. ¿Para qué? Bueno, para ya temas de ataques ofensivos, de destrucción. Porque ellos no se pueden quedar con los brazos cruzados bajo un Donald Trump que prometió que no iba a llevar a Estados Unidos en guerra, y lo primero que hizo fue atacar a Yemen y luego ahora a Irán. ¿Quién dice que no pueden atacar a los chinos o a los rusos? No sé. Estos países no pueden dejar su defensa a la suerte, y es por eso que se están armando hasta los dientes. Porque si ellos lo hacen, por supuesto, los otros países lo van a hacer. Porque cuando Donald Trump decidió atacar a Irán, automáticamente Nancy se movió todo lo que se tenía planteado a nivel militar y defensivo en todo el planeta, no solamente Rusia y China, no, todos los países comenzaron a evaluar escenarios a partir de eso, a partir de que Donald Trump haya cruzado la línea roja de atacar Irán. Y por supuesto todos los países se comienzan a preparar para los escenarios que pudiesen venir por consecuencia de esto. Entonces, bueno,
Después que China presenta esta arma de contención, inmediatamente China, miren, y fíjense cómo es esto, porque todo esto fue en el mismo contexto. Se reúne la OTAN en La Haya, aumentan el gasto militar, sale la reunión entre los ministros de defensa de China, Rusia e Irán, a la par sacan una muestra de una nueva tecnología de arma de contención bélica por parte de China, y luego inmediatamente, Nancy, lanzan las pruebas con éxito de nuevo vehículo hipersónico. Se hicieron los ensayos de recopilación, por primera vez datos reales en vuelo de un innovador motor que permite al vehículo volar a altas velocidades, a altas altitudes, y que por supuesto tiene, Nancy, la capacidad de portar una ojiva. Entonces, China ha completado el vuelo con éxito de la prueba de Feitlan 2, un avanzado vehículo hipersónico propulsado con un motor de ciclo combinado basado en cohetes, marcando un nuevo hito en el campo de la aviación. Y por supuesto, Nancy, esto es precisamente lo que tú nos decías, mostrar músculo. Claro, en momentos donde es necesario hacerlo, porque muchos pudieran decirnos, bueno, pero fíjense, ¿qué es lo que está haciendo China también? ¿Cuánto invierte en esto? Esto también es aumento del gasto militar, sí, claro, pero por supuesto, ¿quién lanza la primera piedra en este caso? ¿Quiénes empezaron? ¿Quiénes traspasaron las líneas rojas de Rusia? ¿Quién atacó primero a Irán? Entonces, si no hubiera este desarrollo tecnológico en términos militares en Rusia e Irán, ¿cuál sería el destino de estos contextos? ¿Cuál sería el destino de estas confrontaciones? Rusia ha mostrado muchísimo músculo, superioridad militar en el contexto del conflicto con Ucrania. ¿Por qué esto ha sido así? Porque Rusia se ha preparado. En términos militares es gigantesco. Se debate el primer lugar mundial en términos militares con Estados Unidos. Y eso es lo que le ha permitido que no haya simplemente sido borrado, desaparecido del mapa a fuerza de la OTAN, ¿no? Tiene que ver con esto, tiene que ver con el inmenso poderío militar que tiene. Vámonos al contexto con Irán. ¿Qué le permitió a Irán hacer capitular al mismísimo Estados Unidos? ¿Eh? ¿Qué le permitió? Que tenía un desarrollo militar a la callada, sin publicidad, sin mayor propaganda, que pudo contener y pudo responder de manera formidable al ataque que inició Israel. Entonces, vaya, que cuando vemos que estas potencias se reúnen y colocan a sus ministros a coordinarse y tal, no es de la nada. Y al final es lo que les ha permitido que no les pasen por encima. Irán no le pasan por encima porque no tenían cómo pasarle por encima. Porque se dieron cuenta que había músculo con que responder. Si esa no hubiese sido la respuesta de Irán, hubiese pasado algo como lo de Siria. Le hubiese tocado capitular, entregar todo. Así de sencillo. Entonces son momentos muy complejos, son momentos donde las potencias, la OTAN, están empujando, están agudizando las contradicciones con estos bloques, con estos países. Entonces no hay manera distinta de responder, sino con organización, jugar un poco con lo que se tiene, mostrar músculo, ir pensando en el desarrollo militar en conjunto. Esa es la respuesta, no puede haber otra, porque a diferencia, vacilar en este sentido significa que te borren, que agarren, vengan, se antoje alguna de estas potencias un día, bombardee y se acabó. Así o es, tergiversa, desestabilizan a lo interno. Es así, Nancy, es por eso que el fracaso del relato de Donald Trump y de vender a China como una amenaza, nadie se cree ese cuento. Nadie se cree ese cuento. Y ojo con esto, porque China no está buscando enemigos, no está buscando enemigos, pero tampoco China acepta difamaciones, pero tampoco China acepta provocaciones, y ténganlo por seguro, amigos,
en el caso que la OTAN cruce las líneas rojas de los chinos, los van a atacar. Así y los van es. a atacar con el mismo y hasta mayor poder de fuego que tiene toda la OTAN junta y que tiene Estados Unidos. Así Porque es. no hay, y yo quiero que quede bien claro, China ha mostrado muchísimo músculo militar en N cantidad de ejercicios militares, pero no hay certeza de cuántas armas avanzadas tienen los chinos, porque ellos trabajan muy parecido a Irán. Lo mejor está en secreto. Y solo le dejan ver al mundo ciertos vestigios de la capacidad tecnológica que tienen a nivel militar, pero no le muestran todos los dientes. Entonces, esta es la realidad, así está el contexto geopolítico después de la reunión de estos señores, con el aumento del gasto militar para defensa, mostrando entonces o queriéndole vender al mundo, a los chinos, a los rusos como los malos, y por el otro lado estamos viendo que también las aguas se están moviendo, que los chinos, que los rusos, que Irán también se están armando y están preparados para cualquier tipo de escenario que venga. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy analizando este interesantísimo tema. Amigos de Prensa Alternativa, ¿qué opinan ustedes? Recuerden que nosotros acá solo ponemos sobre la mesa lo que está pasando, los hechos de las diferentes fuentes abiertas para que sean ustedes los que tomen y los que formen sus propias conclusiones. Los leemos en los comentarios. Nancy, agradecida que estés conmigo y con nuestra audiencia el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a los usuarios que nos acompañaron. Déjenos todos sus comentarios al respecto de este tema. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Qué está sucediendo en el contexto militar? ¿Debería hacerse de esta manera? ¿Cuáles son sus apreciaciones al respecto de todo esto? Pero además también los invitamos a que compartan los contenidos, a que se suscriban y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Así es, amigos de Prensa Alternativa, el costo inevitable de la retórica de la OTAN, aumento del gasto militar, China por otro lado preparándose, Rusia por otro lado preparándose, la trampa de la militarización occidental está ya tendida, caerán todos los países. Los leemos en los comentarios. Muchísimas gracias. Activen la campanita de notificaciones para que al toque le esté llegando la información de lo que publicaremos en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.